Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía Concepción Arenal que abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Hoy quiero abordar un tema bastante desconocido en Cuba, un tema que es como un tabú del que muy poca gente habla, un tema que han vivido muchos cubanos por muchas razones y muchas veces de forma injusta. Un tema que si lo miramos de forma aislada, si lo miramos solo en Cuba, ya huele mal, pero no salta tanto el escándalo. Es cuando lo comparamos con otros países de la región, cuando resulta escandaloso y vemos la magnitud del problema. Y me ha pasado a mí esto literalmente. Yo conocía la gravedad de este problema, pero no fue hasta que miré los países del entorno y lo comparé cuando me di cuenta de la magnitud de lo grave de este problema en Cuba. Hoy vamos a hablar sobre las prisiones en Cuba, específicamente sobre la población penitenciaria cubana. Me van a perdonar, pero hoy voy a abusar de la lectura porque tengo que leer varios artículos y no quiero cometer ningún error y por eso los voy a leer tal cual. Cuba es literalmente una cárcel y cuando digo literalmente es una cárcel, no me estoy refiriendo a lo que usamos como metáfora de que es una isla rodeada por mar. No. Es literalmente una cárcel. Vamos a ver por qué. En nuestro entorno centroamericano se encuentran los países más violentos con mayor índice de criminalidad del mundo. Los países, según la BBC, en un artículo para el año 2016, con los mayores índices de criminalidad en el mundo eran Afganistán en primer lugar, Guatemala en segundo lugar y México en tercer lugar. Afganistán no es un país de nuestra región, por lo tanto no lo vamos a abordar, vamos a dejarlo aparte. Y vamos a tomar como referencia a Guatemala y a México, que son a nivel mundial segundo y tercer lugar, y en la región serían primer y segundo lugar de países con mayor índice de criminalidad. Guatemala es el país con mayor índice de criminalidad en nuestro entorno y tenía para el año 2016 22 centros penitenciarios. Una población total del país de 16.680.000 habitantes, con un número de reclusos total de 20.697 y una población reclusa por cada 100.000 habitantes de 124 reclusos. Es decir, por cada 100.000 guatemaltecos hay 124 que son reclusos, que están presos. México, el segundo país con mayor índice de criminalidad de la región y el tercero del mundo para el año 2016. Pues para este año México tenía 267 centros penitenciarios. La población mexicana para ese año, la población total, era de 129.200.000 habitantes. La población reclusa mexicana para ese mismo año era de 188.262 personas. Una población reclusa por cada 100.000 habitantes de 145 reos, de 145 presos. Es decir, por cada 100.000 mexicanos hay 145 que están presos. Hasta ahí tenemos los números de los países con mayor índice de criminalidad de nuestra región, de nuestro entorno. Ahora, vamos a ver qué pasa en Cuba. Vamos a ver. Lo primero es que los datos sobre cuántos centros penitenciarios hay en Cuba son bastante imprecisos, aunque mirando todo lo que se puede encontrar, oscilan los números entre 535 y 585 aproximadamente. Yo me he quedado con un dato de un sitio web que se llama cárcelesencuba.blogspot.com, que ubica el número de centros penitenciarios en Cuba en 545 y hace una lista de centros por provincia. Como pueden ver, este número supera, 545, supera en más del doble a los centros penitenciarios de México y en más de 20 veces a los centros penitenciarios de Guatemala. O visto de otra forma, en Cuba hay más centros penitenciarios que en México y en Guatemala juntos. En Cuba
hay más centros penitenciarios que en los dos países con mayor índice de criminalidad de la región juntos. La población cubana actual es de unos 12.500.000 habitantes aproximadamente. La población reclusa cubana, según la ONG Cuban Prisoner Defenders, es de 90.000 reclusos. Cuba, según esta ONG Cuban Prisoner Defenders, sería el país con mayor población reclusa del mundo, con 794 presos por cada 100.000 habitantes. Pero esto es lo que dice esta ONG. Vamos a ver qué dice el gobierno cubano. Según el gobierno cubano, la población reclusa cubana es de 57.336 reclusos. 510 reclusos por cada 100.000 habitantes. Supera el ratio de México y Guatemala juntos. Una vez más, hay más centros penitenciarios que en México y que en Guatemala juntos, y además la población reclusa por cada 100.000 habitantes es mayor que la de México y la de Guatemala juntos también. Esto está ocurriendo en Cuba a día de hoy. Por eso les digo, familia, que vivimos en una cárcel literalmente. Podríamos pensar que en Cuba hay muchos reclusos y muchos centros penitenciarios porque es un país violento, pero no es un país violento Cuba, es un país tan violento como cualquier otro país de la región y no llega a estar ni siquiera cerca de lo que es México o de lo que es Guatemala. Podríamos pensar también que las leyes guatemaltecas y las leyes mexicanas son bastante laxas en cuanto a las condenas de cárcel por según qué delitos, y por ello no hay tantos reclusos en México y en Guatemala. Pero yo no voy a entrar en detalle sobre las leyes de estos países. Lo que sí voy a resaltar es que en estos países existen penas como, por ejemplo, en México no existe la cadena perpetua, pero las penas de prisión están limitadas hasta 50 años. Por tanto, las leyes mexicanas no son para jugar en este sentido. Entonces, familia, ¿por qué en Cuba el ratio de reclusos por cada 100.000 habitantes supera al de México y al de Guatemala juntos? ¿Por qué? Hay varios indicadores que nos pueden orientar más o menos por dónde vienen las causas de este descontrol en la población penitenciaria cubana. Vamos a ver algunos. Uno de estos indicadores está en el Código Penal cubano, en los artículos 72, 73 y 74, y es la peligrosidad social predelictiva. Y me remito a lo que dice el informe de Foundation for Human Rights in Cuba. Leo textualmente: es un delito que se aplica a personas que supuestamente perturban el orden de la comunidad mediante actos de violencia o provocadores, viola los derechos de los demás, vive como un parásito social, explota el trabajo ajeno o practica vicios socialmente reprobables. Es peligrosa y tiene que ser reeducada por ser proclive a cometer hechos delictivos. Además, considera su conducta contraria a las normas de convivencia de la sociedad socialista, sin definir cuáles son esas normas. La peligrosidad predelictiva permite a las autoridades, cubanas en este caso, categorizar y castigar a las personas por lo que son y no por lo que hacen. Esto es lo que dice este informe de esta organización sobre la ley, como le conocemos en Cuba, la ley de la peligrosidad. Viola los derechos humanos, viola los acuerdos de Cuba con los derechos humanos, viola cualquier principio legal existente en cualquier parte del mundo decente, pero vamos a ver qué dicen estos artículos. Dice el artículo 72. Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. Esto, familia, es el antiley. Esto es una vergüenza. Esto
en cualquier país del mundo es imposible e inadmisible. Aquí te están juzgando por una observación que puede indicar que tú eres proclive a cometer algo que puede entrar en contradicciones con la moral socialista. Esto es casi peor que la policía de la moral iraní. Aquí te están juzgando por algo que tú ni siquiera has cometido y que puede entrar en contradicción con una moral que ni siquiera es la tuya, pero que igualmente estás obligado a cumplirla. Eso es lo que dice el artículo 72 del Código Penal cubano y es uno de los factores que influye en que en Cuba haya una población reclusa tan grande, y luego vamos a ver los números. Vamos a seguir con la ley. El artículo 73.1. El estado peligroso se aprecia cuando en el sujeto concurre alguno de los índices de peligrosidad siguientes. Inciso A, la embriaguez habitual o la dipsomanía, es el alcoholismo. Inciso B, la narcomanía. E inciso C, la conducta antisocial. En el inciso C, conducta antisocial, si la sociedad es socialista, como dice en la Constitución cubana, y tú no eres socialista o estás en contra del socialismo, eso te convierte en un antisocial y convierte tu modo de actuar en una conducta antisocial y por eso puedes ir preso. Dice el artículo 74. Se considera también estado peligroso el de los enajenados mentales y de las personas de desarrollo mental retardado, si por esta causa no poseen la facultad de comprender el alcance de sus acciones ni de controlar sus conductas, siempre que éstas representen una amenaza para la seguridad de las personas o del orden social. Este artículo es la razón por la cual muchos disidentes cubanos terminan internados en un hospital psiquiátrico, porque así pueden declararlo estado peligroso por enajenación mental. Es decir, familia. Resumiendo estos tres artículos del Código Penal cubano, la peligrosidad social predelictiva permite a la dictadura cubana apresarte por cualquier motivo, por el que ellos quieran, ni siquiera por algo que tú has hecho. Ellos te pueden apresar por algo que ellos piensen que tú estás pensando cometer en algún momento y que va en contra de la moral socialista. Ni siquiera es algo que esté mal hecho, es algo que va en contra de sus principios y ellos se imaginan que tú lo puedes estar pensando hacer. Eso es la ley de la peligrosidad en Cuba. Y esta es una de las causas por las que la población reclusa de Cuba es tan grande. El mismo informe al que he hecho alusión antes cita que de los reclusos encuestados, el 13,41% había estado preso por el delito de peligrosidad predelictiva. Este delito se aplica para enmascarar condenas políticas como delitos comunes. Por ejemplo, el caso de José Daniel Ferrer en estos momentos. Otro indicador que puede estar descontrolando la población penitenciaria cubana es el delito de desacato, que está en la sección tercera del Código Penal en el artículo 144 y dice, artículo 144, el que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda de palabra o por escrito en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público o a sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al presidente del Consejo de Estado, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular o a los miembros del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros o los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de privación de libertad de 1 a 3 años. Aquí igualmente tenemos el antiley. Aquí igualmente tenemos una violación, una vergüenza en cualquier país democrático del mundo. Esta es la ley cubana, este es el Código Penal cubano. Aquí te impiden disentir, criticar o estar en contra de cualquier miembro de la dictadura cubana o de cualquier auxiliar de cualquier miembro de la dictadura cubana.
Esto es otro delito político que también viola, como les decía antes, cualquier principio de derecho y por el que te pueden condenar como delito político y enmascararlo de esta forma para que parezca un delito común. Esto agranda la población penitenciaria cubana también. De los encuestados por Foundation for Human Rights in Cuba, el 30.49% había sido condenado por delito de desacato, más del 30%. Otro indicador es el delito de atentado. En el capítulo 2, sección primera del Código Penal cubano, que dice, artículo 142.1, el que emplee violencia o intimidación contra una autoridad o funcionario público o sus agentes o auxiliares para impedirles realizar un acto propio de sus funciones o para exigirles que lo ejecuten, o por venganza o represalia por el ejercicio de estas, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años. Esto, en el caso de Cuba, lo que viene a decir es que, aunque la policía te muera a palos, como lo hacen, aunque te echen los perros en los carnavales, como lo hacen, aunque te chantajeen en la aduana del aeropuerto y te roben las cosas delante de tu cara, como lo hacen, no puedes quejarte, no puedes reclamar, no puedes protestar, porque puede ser considerado atentado y puedes ir preso de 1 a 3 años. Esto, según el informe de Foundation for Human Rights in Cuba, el 19,57% de los encuestados fue preso por delito de atentado. Estos 3 indicadores, tal cual están planteados a día de hoy en el Código Penal cubano, le da a la dictadura impunidad para violar cualquier derecho de cualquier ciudadano cubano, para violentar la privación de libertad, para privar de libertad a cualquier ciudadano cubano por el motivo que sea, incluyendo evidentemente los motivos políticos, que es su principal preocupación y por eso están estos artículos en el Código Penal. Esto, familia, es una dictadura pura y dura. Así se comportan las dictaduras. Ahora miren qué números más curiosos les voy a sacar, rapidito. Si sumamos los porcentajes de estos 3 delitos, según la encuesta de esta organización, atentado 19,57%, desacato 30,49% y peligrosidad predelictiva 13,41%, nos da un total de 63,47%. Más del 50% de la población reclusa cubana está presa por este tipo de delitos absurdos, delitos en su mayoría políticos, que son ilegales y que no se admitirían en ninguna democracia decente del mundo. Si los 510 reclusos por cada 100.000 habitantes que tiene Cuba le quitamos ese 63,47% que en su mayoría no tendría que estar preso, nos quedan unos 186 reclusos por cada 100.000 habitantes. Y aunque los números siguen siendo altos, ya Cuba pasa entonces a estar en consonancia con los países de la región en cuanto a población reclusa por cada 100.000 habitantes. Ya Cuba estaría en el orden de los países de la región. ¿Se dan cuenta por qué les he afirmado al principio que Cuba es una cárcel literalmente? Porque más del 50% de los reclusos ni siquiera tendrían que estar presos. Están presos por razones políticas, por caprichos de algún político o de alguna autoridad que ha decidido meterlos presos. Y esto no se ajusta a ninguna legalidad en ningún país decente del mundo. Incluso en estos países que hemos visto como México y Guatemala, donde los índices de criminalidad son tan altos, ni ahí se ajusta esta legalidad cubana. Estos son los datos, familia. Esta es la vergüenza del sistema cubano. Esto no pasaba ni cuando Batista pasaba esto. Ni cuando Batista pasaba esto. Y aquí no me he referido a las condiciones de las cárceles, a las golpizas, a las torturas, a los malos tratos. No me he referido a nada de eso porque eso da para otro video entero. Pero los números son los que son. Los números no engañan. Los números no mienten. Cuba es una isla cárcel, literalmente. Demostrado. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.